Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Hidrología Aplicada y Manejo Hidrocalc 2.0. En esta sesión vamos a hablar acerca del tema de homogeneidad y tendencias. Bien, en la sesión anterior habíamos visto este pequeño flujograma recomendado para el análisis de información hidrometeorológica y ahora vamos a dar algunos conceptos acerca de la homogeneidad y las tendencias en las series de tiempo hidrológicas. Bueno, como ya he mencionado también, la información recopilada, toda información recopilada debe pasar por un análisis de confiabilidad antes de que lo podamos utilizar en la toma de decisiones. Y bueno, este proceso de análisis lo podemos realizar de diferentes maneras, principalmente digamos que parte por el análisis de homogeneidad de la serie de tiempo. Ahora bien, respecto a este término, sí quisiera mencionarles que no existe un consenso total en las definiciones respecto a la homogeneidad, me refiero, porque hay autores que hacen una distinción entre inhomogeneidad e inconsistencia y se basan en la fuente de error que se podría presentar en la serie de tiempo. Entonces mencionan, por ejemplo, que la inconsistencia proviene de errores sistemáticos, ya sea que se produce, o más bien dicho, que se producen en todas las mediciones y que se presentan en formas de saltos y tendencias, y también indican que la inhomogeneidad proviene de errores aleatorios, ¿no? O sea que son debidos a la inexactitud en mediciones, aparatos descalibrados, cambios de vegetación, reubicación de estaciones o algunos otros factores que, bueno, pueden ser de causas tanto naturales como artificiales. Entonces, aquí, para que tengan en cuenta esos dos términos, tanto lo que se refiere a errores aleatorios o a errores sistemáticos, ¿no? En base a esos dos es básicamente que se hace esa distinción. Por supuesto, la diferenciación entre estos errores es algo casi incontrolable al momento en que realizamos el análisis de información, y por eso hay otros autores que han englobado estos errores dentro de todos los que ocasionan las inhomogeneidades. Y por supuesto, el término acabaría por englobar también a lo que otros diferenciarían como inconsistencia, ¿no? A pesar de que hay esa diferenciación de conceptos, el proceder es el mismo al final en ambos casos, porque lo que haremos aquí va a ser emplear pruebas que nos indiquen si las medias o las desviaciones estándar pueden considerarse entre comillas iguales, indiferentemente por supuesto de las fuentes de error que hayan ocasionado esas variaciones, y ya será al momento de la corrección en donde el especialista tendrá que analizar con mayor profundidad las causas, ¿no? Para proceder a corregirlas justamente. Eh, Finalmente, la inhomogeneidad puede presentarse eh, en forma de saltos o variaciones, tanto en la media como en la varianza, en ambos estadísticos, y en este caso también, en el caso de la varianza, es llamado también como heterocedasticidad, y bueno, por ello vamos a emplear pruebas no paramétricas que ya vienen incluidas en Hidrocalc 2, que les van a permitir analizar si los datos son o no son homogéneos tanto en la media como en la varianza. Ahora, para el caso de la media, nosotros podemos optar por varias opciones. Tenemos el análisis gráfico. En ambos casos, en realidad en todos los casos, me parece que podemos optar siempre por un análisis gráfico de los datos. Tenemos también la opción del gráfico de doble masas. Tenemos la prueba T-Student, que es la prueba paramétrica, cuyo requisito principal es que los datos se ajusten a una distribución normal. Tenemos también la prueba de desviaciones acumuladas de Wishand, que es la que viene incorporada en Hidrocalc 2.0. La ventaja de las desviaciones acumuladas o la prueba de Wishand es que la prueba automáticamente va a detectar el posible punto de cambio, ya no van a necesitar de realizar un gráfico de doble masas, y esa es también una de las razones por las que no lo hemos incluido en el programa. Probablemente en la actualización incluyamos la prueba de T-Student y el gráfico de doble masas también. Para el caso de la varianza se puede utilizar la prueba F de Snedeker, también le llaman F de Fisher, también pueden emplear el test de Fleischner-Killen, que es una prueba no paramétrica también, que se puede aplicar en Hidrocalc. Ahora, ¿por qué nosotros hemos incorporado estas pruebas no paramétricas? Porque como ya les dije, las pruebas de T-Student y la prueba F, que son las frecuentemente utilizadas para analizar la inhomogeneidad en la media o en la varianza, son pruebas paramétricas. Entonces se limitan a que nuestros datos se ajusten a una distribución normal. En el caso de que no se ajusten, las pruebas no estarían brindando necesariamente una conclusión acertada, ¿no? De si son homogéneos o no.
Entonces, eso limita un poco las pruebas, las limita también a un tipo de datos, a un intervalo de registro. En el caso de las pruebas de Wishand y la de Fleissner-Killing, nosotros podemos aplicar estas pruebas a cualquier registro de datos, ya sean diarios, horarios, mensuales, anuales, porque, como les dije, tampoco requieren de eliminación de valores atípicos. Las pruebas no son sensibles a los valores atípicos, es decir, que es indiferente de si han hecho o no el análisis de atípicos, y tampoco tienen problemas con la estacionariedad, ¿no? Que al final eso refleja también en la normalidad de los datos. Entonces, esa es una gran ventaja respecto a las pruebas tradicionales, y al final es lo mismo. Es decir, la prueba de T-Student se utiliza para analizar si las medias, se puede decir, son iguales, y el mismo objetivo tiene la prueba de Wishand. La ventaja de la de Wishand es que es más robusta y requiere menos asunciones que la de T-Student. En el caso de la varianza, utilizamos la prueba F de Snedeker para evaluar si la varianza es uniforme en nuestra muestra, es decir, existe homocedasticidad. Y lo mismo hace el test de Fleissner-Killing, que evalúa si nuestras varianzas se pueden considerar iguales en diferentes periodos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la prueba de decisiones acumuladas de Wishand, simplemente necesito ingresar los datos. Eso no sucede en TestStudent. Además de los datos, tengo que ingresar en qué grupos estoy analizando, es decir, tengo que identificar visualmente los grupos que voy a analizar. Aquí, por ejemplo, tienen este gráfico y tengo una media en este periodo inicial del 31 al 85, y visualmente identifico otra media del 85 al 2003. Eso mismo se puede hacer con un gráfico de doble masas, en el que ustedes el gráfico lo harán en base al quiebre, ¿no? Identificarán estos dos periodos y los probarán con TestStudent. Wishand no requiere de eso. Disculpen un poco el gráfico. Wishand no requiere de esa asunción, ya que Wishand aplicará directamente la prueba a el conjunto de datos, y la prueba será la que identifique el posible punto de cambio. Entonces, evaluará si a lo largo de todos estos datos se están presentando algunas variaciones en la media, y les indicará un posible punto de cambio a partir del que empiezan los problemas. HydroCalc les va a indicar también el periodo posible en el que pueden ustedes optar por el análisis. Bien, entonces esa es una de las, bueno, creo que tiene varias ventajas en realidad esta prueba de Wishand respecto a la de TestStudent para el análisis de información hidrometeorológica. Como ya les dije, requiere menos asunciones y al final es lo mismo, es decir, bueno, en estadística, de todas maneras, para hacer la misma operación nosotros disponemos de varias herramientas. En este caso, para el análisis de media, no solo disponemos de la prueba de TestStudent, también tenemos los análogos no paramétricos como la prueba de Wishand. Tenemos, me parece que hay, bueno, no me parece, en realidad hay muchas más pruebas para evaluar la homogeneidad de los datos. Y bueno, aquí nos estamos limitando a lo que tiene HydroCalc, ¿no? Si desean pueden informarse un poco más en el libro que les mencioné en la sesión anterior, Análisis de series de tiempo hidrológicas. Y en el caso de la varianza, lo mismo, ¿no? Tenemos para el mismo análisis de homocedasticidad varias pruebas. Podemos optar por la prueba F o por la de Fleissner-Killing, que es la prueba no paramétrica, que de igual manera, bueno, de todas maneras, para Fleissner-Killing o para F, si necesitamos indicar, no es como en el caso de la media. En el caso de la varianza sí necesitamos indicar qué tipo de, o bueno, los periodos en los que se va a analizar la información. Eso no va a ser un problema para HydroCalc y para el trabajo que hagan dentro del programa, porque HydroCalc, luego de que encuentre si la prueba pasa, si los datos pasan o no la prueba de homogeneidad, también les va a decir en qué puntos podrían analizar la prueba de varianzas, ¿no? Entonces, con esos dos periodos evaluaríamos si nuestra varianza en los periodos que estamos seleccionando es homogénea o no. Y en base a los resultados de esa información ya procederemos a hacer las correcciones tanto de homogeneidad en la media o de homogeneidad en la varianza, o bueno, también creo que pueden considerarlo como desviación estándar. No es lo mismo, pero al final se refleja en eso. Entonces, como les dije, bueno, en la media es fácil identificar, pues simplemente los datos se desvían como un salto, pero en la desviación estándar se refiere más que todo a la amplitud de mis datos, ¿no? Cuando mis datos son homogéneos tienen se podría decir la misma amplitud, cuando no lo son tienen amplitudes diferentes en diferentes periodos. Entonces eso es
conocido como heterocedasticidad en el caso de la varianza. Bien, espero que haya quedado claro. Y ahora veremos cómo se hace la corrección de inconsistencia e inhomogeneidad. En algún momento tuve la oportunidad de conversar con un especialista en estadística y bueno, pude encontrar, y no solamente de esa fuente, sino también si ustedes revisan la información que contienen los paquetes de R que también realizan estos trabajos de inhomogeneidad, podrán ustedes encontrar que la inhomogeneidad se puede corregir de varias maneras. Creo que las que más podemos tener en cuenta acá son la corrección por factores y la corrección de ecuaciones. Entonces, en la corrección por factores tendremos que utilizar factores de adición o factores de proporción, que son, creo, los más frecuentes. En los factores de proporción es cuestión de encontrar esta media y dividirlas, y ese factor aplicárselo al periodo, digamos, que consideraremos dudoso, para uniformizar las medias, para volver la media a este punto de acá. Entonces, en el caso de los factores de adición sería cuestión de restar las medias y simplemente restar nuevamente ese factor a los datos del periodo dudoso e incorporarlos a su comportamiento que consideraríamos como homogéneo. Eso lo vamos a ver a mayor detalle cuando hagamos la parte práctica, pero quiero que lo tengan en cuenta. Entonces, para los factores, pues no hay fórmula, simplemente estamos especificando esa información. Bien, a ver. En el caso de las ecuaciones, nosotros podemos utilizar una combinación de ecuaciones, pero para ello sí les aconsejaría hacer las dos pruebas a la vez, tanto en la media como en la varianza. Pueden utilizar esta ecuación que estoy indicando acá, donde x es el dato corregido, xy el dato a corregir, esta es la media del periodo dudoso entre la desviación estándar del periodo dudoso, y multiplicado por la desviación estándar del periodo confiable y sumado a la media del periodo confiable. Ustedes pueden optar por cualquiera de estas opciones, de hecho tampoco son las únicas, hay más formas de corregir la inhomogeneidad y la consistencia, también lo pueden hacer a través de redes neuronales, pero estoy mostrando los métodos que considero más clásicos y que deberíamos todos ya manejar. En este caso, las ecuaciones, honestamente yo las utilizo muy poco. Muchas veces cuando hacen el análisis de homogeneidad no encontrarán un solo periodo dudoso. Podrían llegar a encontrar varias variaciones en la media, luego de corregir una, podrían encontrar otra más. Y por eso es que yo sigo utilizando en base a factores. Pero si ya son muchos los periodos dudosos, podría ser que también nuestros métodos de corrección no sean los más idóneos. Y en ese caso creo que es un poco también aplicable el tema de las ecuaciones. Hay ventajas y desventajas en esto de las ecuaciones, porque como ven se adiciona un valor constante ya a los datos y eso altera cuando tenemos muchos ceros. En los meses de estiaje va a alterar los datos de una manera muy significativa. Eso no lo voy a mostrar más ya. Como les dije, este tema se ha tratado con mucho detalle en nuestro curso de RI4 en los aspectos teóricos y se ha mostrado las ventajas y desventajas de utilizar los factores de adición y de proporción por si alguien está interesado. Aquí creo que estoy dando la información suficiente como para que podamos entender cómo se realizan estos trabajos en HydroCalc y los aspectos más básicos que deben tener en cuenta. Bien, entonces esas ecuaciones hay que tenerlas siempre a la mano también, como ya les dije, si son muchos los periodos que estamos corrigiendo, tal vez lo mejor sea empezar de nuevo y aplicar mejor ecuaciones, pero siempre teniendo en cuenta también este pequeño detalle de que siempre se va a adicionar una constante que va a convertir a los valores en cero, probablemente en valores iguales para todos los casos, ¿no? Y eso es una gran desventaja respecto a utilizar simplemente factores. Lo mismo para, bueno, acá al final la corrección la pueden hacer solamente a la media, y luego solamente a la varianza, pero pueden hacer, como les dije, el análisis conjunto y luego realizar ya las correcciones para que funcionarían para ambos casos, ¿no? En el caso de la media utilizaremos factores en base a la media, en el caso de la varianza, factores en base a la desviación estándar. Bien, y bueno, eso sería todo lo que hay que tener en cuenta para la detección y la corrección de inconsistencia e inhomogeneidad, ¿no? Tanto en la media como en la varianza. Ahora pasaremos a hablar acerca del análisis de tendencias. Entonces, para el análisis de tendencias, nosotros de igual manera, las fuentes de error pueden ser las mismas
pueden ser tanto errores sistemáticos como errores aleatorios. Sin embargo, la cuantificación de eso ya es un poco más compleja. Ahora, en una manera más actual de entender el análisis de tendencias, hay que tener en cuenta que muchas de las pruebas que se realizaban anteriormente y que podríamos encontrar en bibliografía anterior a todos estos temas de investigación en cambio climático y todo eso, podrían estar no considerando ese último factor, ¿no? Entonces es por eso que las pruebas del análisis de tendencias en la actualidad habría que tenerlo en cuenta para aislar la componente de tendencia y decidir si en un punto es corregible o simplemente no deberíamos hacerlo porque podría representar simplemente el comportamiento del clima y no una fuente de error, ¿no? Lo mismo que prácticamente hemos hablado con los valores atípicos, se va a aplicar tanto a la corrección de inhomogeneidades y a la corrección de tendencias. Bueno, tal vez en la corrección de inhomogeneidades tengamos que tener en cuenta un poco menos, pero de igual manera para identificación de periodos sí habrá que tener en cuenta esos detalles que les he estado mencionando. Ahora, para la detección de tendencias nosotros podemos optar de manera paramétrica por la prueba de TD-Student y la aplicaríamos en diferentes periodos anuales, pero creo que eso ya es un poco más incómodo. De todas maneras es un proceso más engorroso y que no asegura que nuestro análisis va a ser necesariamente correcto, ¿no? Entonces para ello es mejor utilizar la prueba no paramétrica, la de Mann-Kendall, que les va a identificar si en los datos presentan tendencia a lo largo de su registro, si la variable presenta tendencia. Bueno, entonces una vez que ejecutemos la prueba de Mann-Kendall, decidiremos si nuestros datos se presentan o no en forma de tendencia, y luego tendremos que proceder a cuantificar esa tendencia. HydroCalc, es importante mencionarles, solamente realiza los análisis de Mann-Kendall, de Wishart y de Fleischner-Killen, no realiza las correcciones, porque como ya les dije, las correcciones tendrán que ser a cargo del hidrólogo. La cuantificación la pueden hacer de la tendencia a través de modelos de regresión lineal simple o de medias móviles. Ahora, es importante que hay que tener en cuenta también que en el caso de que una tendencia se esté ocasionando por un error y no por una medición del clima, que en ese caso yo no aconsejaría necesariamente corregir la tendencia, tendríamos que tener también en cuenta que si la fuente de tendencia proviene de un error, no se va a presentar necesariamente a lo largo de todos los datos, sino podría empezar en un periodo. En ese caso es importante que en la cuantificación podamos utilizar un modelo de medias móviles para poder identificar en qué momento inicia justamente esa tendencia. Luego de eso ya aislaremos ese periodo en medias móviles para aplicar los modelos de regresión lineal simple a ese periodo y poder identificar la componente de tendencia que se está adicionando ahí. Y luego, una vez identificada ese modelo de regresión lineal simple, identificada esa tendencia, lo único que tendremos que hacer es esta pequeña componente, convertirla en cero para poder identificar cuál es la tendencia o el valor de la tendencia en cada uno de los datos. Entonces, ese procedimiento es un poquito más complicado, pero les seré honesto, es muy, muy raro que una prueba de tendencias les esté saliendo, bueno, les está indicando que hay tendencia en su variable, en los datos que estamos manejando. Pero sí puede llegar, sobre todo en temperaturas, si están analizando temperaturas, ahí sí podrían encontrar ciertas tendencias, ¿no? Y como ya les dije, el procedimiento sería ese. HydroCalc no lo hace automáticamente, pero tiene herramientas para encontrar el modelo de regresión lineal simple en base a sus datos y al registro de años. Entonces, en base a eso, ustedes ya podrían obtener la ecuación y aislar la componente y corregirlo igual. Y bueno, me parece que este tema, a ver. Bueno, sí, este tema lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta luego.